audiencia se lleva a cabo en los alcances y términos prescritos en el artículo 3 de la Ley 12.256 y con motivo de dar respuesta jurisdiccional a los planteos efectuados por el señor defensor de la matrícula en su carácter de defensor del nombrado Santangelo, a fin de dar respuesta jurisdiccional entonces a esos pedidos. Por secretaría se verifica la presencia del nombrado condenado Federico Martín Santangelo, quien ha concurrido en permanencia privada de libertad y ha concurrido a esta audiencia bajo la custodia del servicio penitenciario. La presencia de la señora agente fiscal y el defensor particular de mención. Bien. Sí. Las solicitudes a dar respuesta son la libertad por compensación de pena ilícita y pena natural, prisión domiciliaria, continuidad o revocación de las salidas transitorias concedidas por el Tribunal 3 que impusiera la condena y la ampliación de salidas transitorias. Esta defensa hizo una serie de planteos. Yo voy a tratar de ordenarlos desde el pedido de mayor envergadura en cuanto a la libertad por compensación de pena ilícita y pena natural, a lo que son las salidas, la restitución y la ampliación de las salidas transitorias que venía gozando mi defendido. En primer término, respecto de la compensación de pena natural, en el expediente obra el acta de procedimiento, la pensión y demás de mi defendido, pero no está ningún tipo de circunstancia por la cual él termine hospitalizado. Nosotros desde la defensa específicamente solicitamos que a ejecución, en el legajo de ejecución, se remitan todas las actuaciones obrantes en la causa, en la investigación penal preparatoria, respecto de la situación de salud de mi defendido. En un momento voy a pedir que él relate cómo fueron los hechos, pero en primera medida me parece importante tener en consideración esto porque desde el 308, que se pide que se prorrogue por la situación de salud, porque es internado en el hospital internacional San Martín, hasta, digamos, lo que sucedió después, todo con defensoría oficial y articulando pedidos por su situación de salud. Él tuvo 2 intervenciones quirúrgicas por un disparo de arma de fuego de una pistola 9 milímetros en su pierna. Esto pasó muy cerca de, si no me equivoco, de la aorta, por lo cual estuvo en riesgo su vida, y la segunda intervención es a razón de una mala intervención en la pierna. Esto voy a ceder la palabra a mi defendido para que cuente cómo sucedió, ya que no tenemos, y acá es importante esta parte, no tenemos nada respecto de esto. Sí tenemos en las audiencias previas, la audiencia de 168 bis, e incluso en la audiencia de agravante y atenuante, digamos, de consentimiento del acuerdo de juicio abreviado al que arribamos, su relato, pedido por esta defensa, que quede constancia y demás. No sé si ha sido remitido eso, pero tuvimos, no diría un inconveniente, sino una incongruencia, creo, por parte del órgano de juicio respecto de la litigación de ese juicio abreviado. No se dejó a esta defensa litigar el procedimiento de juicio abreviado, tampoco se dejó litigar la audiencia de cesura del juicio, entendiendo o pateando esta situación, valga la expresión, para esta instancia de ejecución por el 25 incisos segundo y tercero del Código Procesal Penal. Entonces, esta defensa recurrió a esa resolución, fue a casación, fue a la Corte de la provincia y todos entendieron que eso no debía ser tratado en esa instancia, cual puedo no adherir, pero nos deja como único camino esta instancia de ejecución para litigar esta situación de pena natural y su consecuente pena ilícita. Yo le doy la palabra por ahí a mi defendido para que comente bien esta situación que me parece lo procedente. Federico, si te querés sacar la silla para... pero parece que no está prendido, pero... No, sale para el Facebook. Sí, Le pido que hable en forma... Bueno, antes que nada, buen día. Un gusto estar delante de usted, señor Villafañe. Muchas gracias. Nada,
como estaba diciendo Ignacio, el 11 de abril del 2020 yo cometí un error, cometí un delito, en la cual a la hora de... llegó la... discúlpeme por mi manera de hablar, ¿no? Llegó la policía a la puerta de la casa, los que estaban conmigo se van disparando, yo me quedo dentro de la casa porque yo no tenía nada, un arma de fuego no tenía nada. Entonces cuando la policía me da el alto de fuego, yo salgo, levanto la mano y no sé si del susto, no sé si capaz que de los tiros que pegaron los muchachos, levanto la mano y me dan un tiro en la pierna derecha, en la cual me cae al piso, se me duerme la pierna, me mataron a palo para que les diga quién era. Bueno, yo les dije quién era, todo, pero la situación es que después se dieron cuenta que me tocó una arteria, me tocó la arteria femoral, que me hicieron los ganchos en la pierna, no paraba de salir sangre, me desmayé como 5 veces antes de llegar al hospital. Bueno, me había tocado la arteria femoral. Cuando me levanto el otro día, después de 7 horas de cirugía, que encima tenía a mi vecina en la guardia de San Martín, Federico, te salvaste de pedo, te tocó la arteria. Me dije, no sé, Dios, tenés un Dios aparte, me dijo. Tenía 80 puntos en las 2 piernas, porque me hicieron un bypass de la izquierda, que es la aorta. Esta no me tocó, pero me abrieron la pierna izquierda para pasarme la vena a la derecha. 80 puntos en las 2 piernas. Al tercer día en el hospital me dan el alta. Bueno, qué raro, digo, yo tengo las piernas, la miseria, bajo las piernas se desprende el bypass, de vuelta a cirugía. Abrieron todos los puntos, de vuelta a cirugía. A todo esto ya para mí era un infierno, digo, no, mirá cómo terminé, por qué terminé acá en esta situación si yo no soy de estos lados. Pero bueno, después de 20 días me dan el alta y me llevan a la comisaría 12ª de Villa Lisa, que estaba desalojada, estaba abandonada, en la que había montañas de basura. Bueno, me metieron ahí y estuve 5 meses más o menos en esa unidad. A todo esto era en la pandemia, en plena pandemia era. ¿Por qué cometí este error? Yo la verdad que laburé toda mi vida, si me puede. Toda mi vida, de los 15 años laburando, mi papá me dijo, repetís un grado y te mando a laburar. Repetí un grado en la secundaria, arranqué a laburar a los 15 años y no paré de laburar. Estudié, pero siempre dejaba porque era un adolescente y no estaba mentalizado. Pero laburé de chiquito, en Capital. Después de Capital me vine a La Plata, en la que pude conocer a mi mujer a los 19 años. Pude conocer a mi mujer, pude comprar un terreno, pudimos empezar a formalizar una familia. Yo mientras tanto seguía laburando, lo puede ver con los callos que tengo en la mano. Laburé toda mi vida de albañilería. Pudimos formar nuestra familia siempre laburando y cometí el error de en plena pandemia que se cortaron los laburos, que no nos dejaban salir de casa. Mi mujer estaba de 6 meses embarazada y yo ahogado, que no teníamos plata ni para desayunar. Salía a pedir fiado en la esquina de mi casa, pedía fiado de todos lados, mi familia, todo. Pero cuando salía a pedir y salía al kiosco, que la policía no te dejaba ni salir, ya me sentí ahogado y lamentablemente me di cuenta que Dios aprieta pero no ahorca. Salí a cometer un error y me fue de la peor manera, en la cual me di cuenta que cometiste el primer error y casi más perdés la vida. O sea, ese camino no es para vos, flaco. Vos tenías que seguir siendo albañil, seguir manteniéndote ahí tranquilo, pero bueno, cometí el error y acá la estoy pagando. Tuve mi tercera hija, el nacimiento de mi tercera hija, yo en la comisaría, detenido. Era algo que nunca en mi vida pensé que iba a pasarme en la vida, así como eso también muchas otras cosas de ver y sentir las situaciones que nunca pensé que me iban a pasar en la vida, hasta de hoy en este momento, que tengo a mi familia afuera y yo acá adentro hablando, explicando cómo fue toda esa situación. Pero bueno, en el transcurso de la detención, en la unidad número 9, en la primera unidad que me alojaron, unidad número 9, hasta ahí me mantengo. Me mantengo en esa unidad porque tengo conducta, estudié, laburé, estudio, laburo, no tengo un parte, no tengo mala disciplina, me mantengo en mi mismo pabellón. Por la conducta que tengo, por la gente, se ve que les caigo bien en acorde a cómo yo me manejo, que me manejo humilde, tengo visita, tengo todo, pero siempre humilde, tranquilo, un pibe laburante. Mucho no le puedo pedir a mi familia porque teniendo 3 nenas en la calle, mucho no puedo pedir, pero lo básico, gracias a Dios, mi familia me lo puede dar, sabiendo de todo el desorden que hay en la calle hoy en día. La verdad que mi mujer no tiene laburo y yo la verdad que me pongo a pensar cómo hace para estar con las 3 nenas y mi mamá la ayuda a la mamá de ella, que saca fiado por todos lados, hasta cobrar la asignación, 150 lucas,
130 se van en pago y con 20 lucas se pueden comprar un buen plato de comida. Así se vienen manteniendo ya. Mañana va a hacerse 5 años y 5 meses. Así que... Te hago una consulta para ordenar un poco. Una vez que vos ingresás a la comisaría, después de la segunda intervención, ¿qué trato se te dio? ¿Se acercó algún médico? ¿Cómo? No se acercó nadie. Nadie. Yo quedé en la comisaría la 12ª en el 11 de abril del 2020. Estaba abandonada. Fui el primer recluso que metieron ahí adentro con una montaña de basura, ratas por todos lados, yo con 80 puntos en la pierna, con las 2 muletas. Las piernas se me empezaron a infectar, las 2 piernas se me infectaron, porque no paraba de comerse la piel, no sé cómo se llama eso, pero la piel no se paraba de comer y me tiraban alcohol. Los policías mismos veían que yo estaba pegando unos gritos, porque me tocó en la arteria femoral y en un nervio, y el nervio hacía que me agarre electricidad y hacía gritar de lo fuerte que me dolía. Entraba la policía, me curaba con alcohol etílico, y el alcohol me comía la piel, me comía la piel, me comía la piel, que yo acá tengo un agujero, la pierna me quedó, la verdad que me quedó, yo siento que me quedó discapacitado, puedo caminar, la verdad que puedo caminar. Me lo forcé por mis propios medios. ¿Por qué? Porque yo pienso que el día de mañana tengo que salir a la calle y esto no es mi vida. El día de mañana tengo que salir a mi calle y tengo que volver a laburar de vuelta. Entonces por mis propios medios me empecé a fortalecer con la pierna y me terminé curando con azúcar, me terminé curando, que se me terminó de cicatrizar. Pero mientras tanto no se acercó nadie, me dan una aspirineta, una vez por semana me dan aspirineta y una pregabalina, que yo le digo la verdad, eso no me ayuda de nada. El día que me empezaron a dar las transitorias, el tribunal que me dio la transitoria, de la unidad a la parada, hay 10 cuadras y de las 10 cuadras yo paré 2 veces del dolor que tengo en la pierna. Y después cuando bajé hasta mi casa habré parado 4 veces, porque no es lo mismo caminar en la unidad, en un pabellón, a que caminar 10 cuadras derecho. Me falta musculación en la pierna y la verdad que digo, tengo que seguir esforzándome porque la pierna no puede quedar así. Decía que mal. fortaleciste, ¿cómo fortaleciste? Y con mis propios medios, cuando empezaron a ingresar presos, por así decir, presos a la comisaría, que me decían que ponga una pelotita de tenis para que tenga más sensibilidad, porque no tengo sensibilidad yo acá. Acá está el hueso directamente, y 3 dedos del pie no tengo sensibilidad, el dedo gordo y los otros 2 yo los muevo y no tienen sensibilidad. Por ejemplo, cuando me pongo la media los dedos me quedan así, entonces eso vos te puede quedar si no tenés sensibilidad. Pero al ratito eso como que es musculación y como que te duele y me duele, me tengo que sacar la zapatilla haciendo lo que haga, me saco la zapatilla y me lo tengo que acomodar los dedos porque me quedaron mal. Y los muchachos me decían que con una pelotita eso me iba fortaleciendo, con una botella, mataba la botella, que me iba haciendo musculación y de a poco, por lo menos me fui fortaleciendo un poquito más. Pero bueno. Bien, digo, para ahí, yo creo que es suficiente el dato. Digo, de toda esta situación, nosotros tenemos algunas cuestiones que están en la causa, como es, por ejemplo, Coca 5960, la causa principal, que está el informe de una médica legista, de Serra, de la Seguridad Policial de La Plata. Detalla lo que es el bypass, cómo se realizó, digamos, la inspección que se hace, la medicación que debería tomar, que está muy lejos de ser una aspirineta por semana, y bueno, de más circunstancias, además de que tendría que estar en otro tipo tendría que haber estado en otro tipo de tratamiento. Entonces, el planteo concreto tiene que ver con la pena natural por la imposición por parte de las fuerzas de seguridad a través de ese disparo cuando estaba desarmado. De hecho, por eso es que no consigna nada, porque si no, digo, acá la valoración tiene que ser siempre con una perspectiva de violencia institucional, que cuando sucede una situación de violencia institucional, el dominio de derecho que tiene la propia fuerza de seguridad, esto debiera estar consignado y se invierte la carga de la prueba. Ellos debieran probar por qué termina con un tiro y si eso fue una conducta o un cumplimiento del deber por parte de la policía. Y cuando no dicen nada, entiendo que debe proceder la versión de mi entendido. Pero respecto de eso de la pena natural, respecto de la pena ilícita, hay una multiplicidad de situaciones que acreditan la misma.
el hecho de a los 3 días trasladarlo, el hecho de alojarlo en una comisaría que después terminó clausurada con un habeas corpus que presentó la Asociación de Realización y Dignidad en el año 2022, porque no era una comisaría para que aloje personas privadas de la libertad. Toda la situación de rehabilitación que estaba a cargo del Estado, a cargo de la salud penitenciaria del servicio penitenciario bonaerense. Esta parte obviamente no desconoce la situación en la que él estuvo privado de la libertad en medio de una pandemia a nivel mundial, pero incluso en esa situación pandémica debió tener un abordaje de los organismos jurisdiccionales adecuado a las condiciones en las que estaba. Con una externación, en su caso en un hospital público, debió contemplarse esa situación y no fue contemplada, más allá de que existe en el expediente, como decía, presentaciones por parte de la defensa oficial en ese momento, atinentes a que se trate esa situación. Esto obviamente que trae un perjuicio, no solo de la pena, porque la pena por el 18 de nuestra Constitución Nacional es únicamente la privación de libertad y no el padecimiento físico ni los padecimientos por pena ilícita que sufrió. Y entiendo que es algo que debe ser compensado por el 477 de nuestro Código Procesal Penal, y acá nos vamos a la tesis doctoral del doctor Bacani. Me voy a remitir a las presentaciones que hice para no hacer más extensivo la locución, en las cuales cito no solo la tesis del doctor Bacani, sino trabajos del doctor Carral, el camarista de casación de Sala Primera, el fallo germano de la Corte Nacional, el fallo Plácido Sá Carvalho de la Corte Interamericana, especialmente en las consideraciones que hace el fallo Plácido Sá Carvalho respecto de la sobrepoblación que se sufre en Latinoamérica y la situación de privación de libertad en esa sobrepoblación. Y respecto a la compensación de pena ilícita, hay un precedente en el Tribunal Criminal número 4, en el fallo Mego, Mónica, en el cual se compensa por pena ilícita una situación particular de género y demás. Entonces, entiendo que están dadas las condiciones para, en este caso particular, compensar lo que queda, al menos, que queda un 20 y pico por ciento de cumplimiento de pena. Federico lleva 5 años y 5 meses, está penado a 7 años y 6 meses, quedarían 2 años y 1 mes a compensar. Y eso hace a los principios de desarrollo humano que establece nuestra propia Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19, así como a observaciones generales que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, también en la presentación cito a Alejandro Lagia y su tesis doctoral respecto de las privaciones de libertad y las consideraciones que se suelen tener sobre las mismas. Además, esto está consignado en el informe clínico criminológico y, como decía, está planteado, por lo menos desde que intervengo como defensor particular de Federico, en todas las audiencias de 168 que tuvo. Y respecto de esto, creo que no mucho más para agregar que lo que ya está planteado. Pasando al tema de las áreas transitorias. Respecto de las áreas transitorias, el Tribunal Oral Criminal no es que tomó atribuciones de esta judicatura, digamos, de la ejecución, sino que no estando firme en la privación de libertad y comprendiendo, una comprensión amplia de que la privación de libertad, por más que sea preventiva, es pena, y llevando un quantum privado de la libertad mayor a los 3 años, entendió que correspondía, compartiendo criterio con esta defensa, el beneficio de las salidas transitorias por parte de mi defendido, que cumplió al momento de la suspensión en perfectas condiciones. O sea, él salió creo que en 29 veces, habría que corroborarlo, no sé, 29 o 30,
y no tuvo ni un solo informe de esas 29 salidas. Entiendo que la suspensión en sí misma es una interrupción de la progresividad de la pena, y esto se compatibiliza con el informe técnico criminológico que realiza la unidad penitenciaria número 9, en el cual, más allá de que esta parte no comparte, me parece que no debe ser considerada las consideraciones, valga la redundancia, de los informes técnicos criminológicos, que hay resoluciones de 2016 y 2020 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diciendo que no deben hacerse consideraciones de conveniencia o inconveniencia en los informes técnicos criminológicos. El propio informe establece la conveniencia de la ampliación, no solo del sostenimiento de las salidas transitorias, sino de la ampliación de las mismas, que venían teniendo semanalmente, creo que 24 horas semanales. Además de esa situación, entiendo que el argumento del Ministerio Público Fiscal, más allá de que pueda haber tenido recepción en alguna instancia, atenta contra este principio de progresividad de la pena y contra los principios pro homine, digamos, de evolución de la ley de ejecución, porque la ley de ejecución nacional no se puede aplicar para lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sí puede ser considerado 24660 para lo más, porque es un marco regulatorio, un piso regulatorio sobre las leyes de ejecución provinciales de toda nuestra nación, pero no puede ser argumentado restrictivamente, porque si no estaríamos violando principios de Iuscoves en derechos humanos. Ahora, esto respecto de las salidas transitorias y la ampliación de las mismas. Respecto del arresto domiciliario, el argumento que dio esta defensa no estuvo vinculado a la salud de mi defendido, más allá de que tiene asidero en el 159 del Código Procesal Penal, en el 19 específicamente de la Ley de Ejecución Penal Provincial, las circunstancias que está marcando de la imposibilidad de moverse, digamos, y la necesidad de moverse en espacios largos para poder reinsertarse a la vida social, sino que está fundado en el cuidado de las 3 niñas menores de edad, las 3, que tiene la madre, y que impiden o complejizan su situación laboral. La compañera de Federico es cuidadora de adultos mayores, cuidadora domiciliaria, ha trabajado en comunidades, se ha acreditado el trabajo en comunidades, pero llegó un momento que ella tenía una carga horaria que le insumía más del 50% de su salario la niñera que atendía en su casa. Luego se valió de familiares, pero esa situación se hizo sostenible porque son todos los días que tiene que estar yendo a trabajar y tiene que haber alguien que cuide. Los salarios son bajos en relación a esta posibilidad de pagarle a alguien para que haga el cuidado de las niñas. Son niñas que necesitan sí o sí cuidado, no es que la mayor puede cuidar a la más chica porque están todas, son menores de 10 años, ¿no? Sí, Keila tiene 11, Emma tiene 8 y Lulú el sábado cumple 5. Entonces no hay una posibilidad de que se cuiden las niñas por ellas mismas, y es concretamente fundado en el artículo 10 del Código Penal y con una perspectiva de género del mismo que tienda a entender a la crianza más allá de la mujer y que también debe ser desarrollada por el padre. Sería ella quien provee en lo económico. Hace poquito perdió su último trabajo, pero ella está en búsqueda de un trabajo, y para poder facilitar la búsqueda y el trabajo sería importantísimo que Federico al menos reciba esta posibilidad del arresto domiciliario. Por ahora, estos son los pedidos de la defensa, por ahí escuchar la vista a la Fiscalía, que bueno, que quedó pendiente a partir del desarrollo de nuestro pedido. Gracias. Después vamos a hacer algunas preguntas. Excelente. Bien, en primera medida, vamos a poner algunos planteos, vamos a empezar con la pena ilícita y la pena natural. Yo entiendo que... Solo la réplica, doctor. No, todo réplica. Sí. Entiendo la novedad del tema, pero pensar que en esta etapa solo se puede hacer una cuestión de generalidad contradice lo que nuestro código dice. El código dice que se tratan los derechos y garantías en esta etapa. Lo que se está tratando, o lo que se trae acá en el tratamiento,
es precisamente garantizar esos derechos y garantías en la ejecución de la pena. Eso que sucedió fue en ejecución de pena. Lo que dijeron en las instancias anteriores no corresponde esta firma el cómputo está firme por los 7 años y 6 meses. La compensación queda a resolución del juzgado de ejecución, precisamente porque a diferencia de otros casos, como puede ser el caso reciente de Rival, el tribunal oral criminal no se metió en la tarea que tiene que hacer ejecución. No dijo, no, yo me ocupo de verificar si acá se ejecutó pena de una forma u otra, en este caso pena natural, pena ilícita, sino que lo que hizo fue decir, yo dejo firme esto, ustedes ocúpense de ver cómo se aborda esa ejecución de acuerdo a los derechos y garantías que tenía el imputado. No se está hablando de una mala praxis, nosotros no hablamos de una mala praxis, de lo que hablamos es de pena ilícita. La mala praxis, como bien dice, tendrá que ser litigada en su caso y es inviable. Es inviable. Yo intervení en 2023, esto fue en 2020. Porque la defensa oficial, lejos del criterio que tiene la defensa oficial, no da abasto. Tanto no da abasto y no da respuesta, no por negligencia, sino por una cuestión de imposibilidad que los 20 defensores generales en el 2014 presentaron un habeas corpus colectivo tratando de que se cumpla con la sentencia de Garrincha en 2005. Y eso derivó en el fallo 83.909 residente de la Corte y las resoluciones 2298 y 2297 de la propia Corte. Porque las defensas no pueden llegar a estas cuestiones. Igualmente la defensa tiene estos planteos. Y precisamente por estos planteos que tenemos la poca información, la poca documentación, como es el informe de la asesoría pericial de diciembre de 2020, como son los pedidos respecto de la atención en la unidad 22, que no se dio porque como estaba en pandemia quedó recluido, y que haya tenido una segunda oportunidad. No es una cuestión divina que tenga que agradecer únicamente, es una cuestión que tiene que garantizar el Estado, que quedó como garante al tenerlo privado de la libertad. Y esta situación no es menor en ese contexto, porque en ese contexto se dio el fallo que se conoce como fallo Violín respecto de esta situación. Se cortó el grifo, como quien diría, pero en cuanto a la salida, mi defendido, en ese momento defendido por la defensa oficial, no tuvo el arresto domiciliario, la internación respecto de su situación. Entonces, no es algo que deba agradecer al Estado esa segunda oportunidad. La prueba corresponde a la policía. La policía tiene que probar que actuó bien. Ni siquiera consignaron el hecho en el acta de procedimiento, lo pueden ver, de que termina derivado del hospital de San Martín, de que le pegaron un tiro, cómo fue esa actuación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear lo que la policía ni siquiera niega? ¿Cómo lo vamos? Por eso digo que la valoración tiene que ser con una perspectiva de violencia institucional. No hay otra cabida. Y respecto a lo que atiene a la pena, a la ejecución de pena, acá está en juego también los compromisos internacionales que tiene el Estado argentino, porque cuando hay un trato arbitrario, mediante una aplicación de pena que no corresponde con la pena que debe aplicarse, como es el tiro que le da en la pierna, o como es no abordar la salud adecuadamente, está en juego los incisos 2 y 6 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ya pierde la finalidad, la pena, como reinserción social. Entonces, entiendo que los argumentos por los cuales la señora agente fiscal quiere que esto no sea abordado, porque no es que está pidiendo que esto sea rechazado, está pidiendo que no tenga visibilidad, más allá de que no lo dice, digo, en los argumentos lo que gira es, esto no debe ser tratado en la etapa de ejecución. Lo que yo digo, ¿cómo no va a ser tratado en la etapa de ejecución si esto forma parte del 18 de la Constitución Nacional? Lo que es pena ilícita y lo que es pena natural. Debe ser tratado. Que esta defensa haya intentado, con asidero, que esto sea abordado en la cesura de juicio que no se realizó, no quita que esto deba ser tratado en la etapa de ejecución. Porque no es que el tribunal dijo, esto es rechazado. Dijo, esto no lo vamos a abordar, que es muy distinto. Y lo mismo pasó, digo, rechazaron el límite de los recursos de casatorio y la queja por recurso extraordinario de aplicabilidad de ley. No es que abordaron el fondo y uno puede tener una resolución sólida por la cual sostener ahora que, bueno, esto ya fue tratado. No, esto no fue tratado.
Y respecto del arresto domiciliario, la situación de crisis económica precisamente argumenta que se deba tener una situación de equidad, que es la igualdad entre iguales, del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, para con la madre y para con su familia. Y ahí ya entra en juego también los compromisos que tiene el Estado argentino respecto del trato a la niñez. Y el trato a la niñez se deriva de la Convención del Niño. Y ahí también tenemos otro argumento por el cual deba ser abordado con esa perspectiva el artículo 10 del Código Penal respecto de los 5 años. Los menores, los niños y las niñas no son de los 5 años. Ese abordaje fue en 1921, actualmente es de los 18 años. Siempre que sea argumentada esa situación, y en este caso lo es, por eso yo argumenté y dije que no podían cuidarse entre ellas las niñas, que tiene 11 la mayor. Entonces, la perspectiva no solo de género, sino también de niñez. Esto también, ratifico la presentación que hicimos respecto del abordaje para el pedido de arresto domiciliario. Y respecto de las salidas transitorias y demás, y el adelantamiento, porque la fiscal ya entra en la posibilidad de que venga una libertad condicional, no lo dijo con esta palabra, pero, y la posibilidad por el artículo 14 del Código Penal, nosotros ya argumentamos en otras audiencias y vamos a ratificarlo, la inconstitucionalidad del artículo 14, la imposibilidad que brinda, pero no es un planteo que se haya realizado. Y la oferta transplamental fue dialogada con mi defendido, y él está bien, él ha logrado, al menos en el infierno que es la privación de libertad, estar en un lugar en el cual recibe un trato digno, en el cual recibe un trato igual, de iguales, y le es difícil pensar en modificar su oferta tratamental a lo desconocido. Actualmente está trabajando, creo que lo comentó, en el Zoom de visita, todos los días, tiene buena relación y eso entendemos que no debe modificarse por lo menos por ahora, porque la progresividad no es una cuestión burocrática, como decía antes, no es que se cumplan etapas y uno tiene que ir tildando casilleros. Es una cuestión humana y que debe ser abordada con la persona que está privada de libertad, con participación de la misma. Por eso siempre se agradece estas instancias de oralidad que no se dan en toda la provincia, lamentablemente, en la ejecución de pena. Gracias. Bien, ¿algunas preguntas? Antes de una consulta, quería... Sí. Sí. Iniciaron juicio contra el Estado la cuestión de No, derivada no lo iniciamos, estamos trabajando porque hay que ver los estados de cierta. Yo quise intervenir y está escrito. Ese es el problema. Bien. El problema central, porque son 3 años. Sí. De hecho, bueno, mañana es una de las colegas que están en el estudio trabajando todos los temas del año y estamos viendo esta posibilidad, sí. Bien. Y no es simple, igual estamos viendo la cantidad del daño, digamos, permanente, digamos, está en este momento por Bien. estar, pero sí estamos en plazo. Y sí, la idea es hacerlo, sin duda. Bien. Gracias. No, por favor. Bien. Simplemente para complementar esta inmediación y contacto directo con usted, Federico, dígame qué edad tiene usted. 33. 33. ¿De dónde es usted? De La Plata, Arturo C. Villaliza. Ajá. ¿Siempre vivió ahí? ¿Ahí nació? ¿Vivió? No, viví ¿Dónde nació usted? Nací en Varela, Ceballos. Ajá. A los 8 años, mi papá Sí. nos llevó a vivir con él. Mi papá y mi mamá se separaron cuando Sí. teníamos 4. Mi papá y mi mamá no se llevaban también, ¿no? Entonces se separaron. Y mi mamá tenía un poco de problemas, un par de problemas, que no nos llevaba al colegio. Entonces mi papá nos llevó a vivir con él. Nos fuimos para Capital. Nos fuimos para Villa Crespo. De Villa Crespo, mi papá alquiló toda su vida. El alquiler te renueva, no te renueva, terminamos en Palermo hasta los 18 años. Bien. Que me vine a vivir a ¿Se La va Plata. usted con su papá Sí, y mi hermano. y su hermano? Los 3 solos. Bien. Los 3 alquilados. ¿Usted es el mayor, su hermano? Mi hermano es mayor un año más. Ajá. Un año más. Bien. Osvaldo. ¿Usted fue a la escuela? ¿Qué estudió? Sí. En Iba al Libertad. colegio- En Libertad. En Libertad, sí. Iba al colegio, la primaria la hice en Palermo, en General del Parque Las Heras. ¿Terminó la primaria? Sí, por Bien. supuesto. ¿La secundaria? La secundaria la hice en Almagro, en el Piñeiro. ¿La terminó? No, hasta tercer año lo hice. Ahí donde empecé a laburar. Bien. Me fui a la industria, era una industrial, la Piñeiro. ¿Dónde En empezó a Almagro. trabajar? En una verdulería en...
Plata, mi papá me dijo, vos repetís Y después se vino para La Plata, dijo usted. Y a los 18 años mi papá no le renovaron el contrato en Palermo, tenía que irse a alquilar a otra parte, se Sí. le hacía muy complicado él estar con nosotros. ¿Qué hacía su papá? ¿Qué se dedicaba? Siempre se dedicó a ser mozo, mi papá. Ah. Toda su vida fue mozo, mi papá. Usted se viene a La Plata. Y me vine a vivir con mi mamá Ah, a la casa, porque mi mamá de Varela se vino a La Plata. bien, Eso me olvidé de contar. bien. ¿Qué A los problemas 18 tenía años. su mamá? ¿Qué dijo usted? Y no llevaba al colegio, Ah. y mi papá como que fue una persona siempre Bien. muy derecha. Está bien. Veía esos detalles y agarró y me dijo, ustedes dos se van a vivir conmigo. Y la verdad que Cuando vino acá, ¿dónde trabajó? albanilería pura. Ajá. Ahí me albanil, Bien. hacía pileta de natación, ¿Usted desde hace cuánto que está en pareja con su compañera? 14 años, Ujú. Bien. Y tiene 3 hijos. 3 hijas. Bien. ¿Tienen su apellido sus hijas? Sí, la más chiquita no, porque no hice todo el tratamiento que hay que hacer en la unidad para que tenga mi apellido. Está bien. Entonces usted tiene, ¿su padre vive? Por supuesto, Bien. bien. ¿Su madre también? Sí, ¿Tiene hermanos usted? sí. ¿Cuántos hermanos? ¿El de Buenos Aires y cuántos Y acá? 3 más. Bien. ¿Tiene contacto usted con Por sus supuesto, todos los días. Tenemos un grupo en WhatsApp, hablamos todos los días, nos decimos buenos días. ¿Y su compañera de dónde es? ¿De dónde? mujer? Sí. Arturo sigue Villamil. Siempre estuvo ahí. Sí, ella ¿La sí. familia de ella dónde También vive? están ahí. Bien. Ellos no están ahí más, vino mi suegra hoy a la mañana. ¿Cuántos no, hermanos son? Ellos son como 9, 10. Ujú. ¿Qué hacen sus... Y las mujeres Su son cuñado. de casa y mis cuñados son todos albaniles. Ajá. Todos albaniles son. Yo tuve la posibilidad de tanto que es albanilería, que para el que sabe, es pesado ese laburo. Yo en un momento me decidí a hacer un currículum y venir a La Plata, me puse a tirar currículum, enganché bachero. Como tenía tantas ganas de laburar, el jefe de cocina me dice, vos te vas a quedar al lado mío. Y estuve 4 años laburando en cocina, en gastronomía. ¿Usted cuando estaba aquí, esta es su primera causa o ha La tenido- primera causa, no tengo una denuncia, ¿No tiene causas? no tengo una causa. Bien. ¿Nunca estuvo detenido antes? Nunca estuve detenido. ¿No se le unificaron causas, nada? Nada. Es la primera condena que me dan 7 años y 6 meses. La primera condena. Escúcheme, ¿usted cuando estaba en libertad consumía estupefacientes? Sí. Sí, Marihuana. consumía marihuana. ¿Cocaína? No, ¿Pastillas? nada. ¿Alcohol? Incapaz, con mi mujer me tomó una cerveza. ¿Hizo tratamiento usted por el consumo de eso? No, cuando caí detenido decidí dejar todo. No fumo más. Cuando fumo cayó cigarro. detenido, ¿qué consumía? Cuando caí detenido o afuera del detenido. Afuera. Marihuana. Marihuana. Sí, yo me hago cargo. Ujú. Cuando caí detenido, solté todo mal, Dios me tocó, flaco, Mm. hacer bien unas cosas, laburé, estudié, volví de vuelta al estudio. Usted Como- cuando cae detenido está en esa comisaría que dijo y después ¿dónde lo pasan? Y estaba yo solo, No, escúcheme, estuvo en la comisaría. Sí. Después, cuando cuando fui lo a cambió, otra comisaría, ¿a cuál? a la tercera de los hornos, Muy bien. ¿Y después? a la sexta de Tolosa, ¿Y después? a la unidad número 9. Y ahí se quedó siempre. Y ahí me quedé siempre. ¿En qué pabellón ingresó a la 9? Cuando ingresé fue el 16A, que era la iglesia, y no me dejaban salir ni a laburar en la iglesia. Estuve una semana, 7 días, hasta que conocí a la limpieza del pabellón número 3, que es autodisciplina. No iba a ir a un pabellón de población, yo no conocía nada. Autodisciplina. Hablé y le dije que quería salir a laburar, que quería salir. Y ahí pasó Él me cuál? agarró al 3, fui al pabellón número 3. Estuve 11 meses, estuve ahí. Éramos 156, 4 personas por celda. Bien. Entonces decidí ahí irme cuál- al pabellón número 5, que éramos 2 personas, somos 80 personas, 2 personas por celda, una comodidad bárbara, hay 11 personas. ¿Hace cuánto que con está en salida el transitoria. Yo conozco el 5. Buenísimo. ¿Hace cuánto que está en el 5? 4 años. No, 3 años y 8 meses más o menos. Bien. Bastante. ¿Tiene visitas usted? Por supuesto. Ujú. Es ¿Quién lo que visita? mi mujer y mis hijas. ¿Quién más? Nadie más. Antes venía mi papá, pero no quiero ni que venga porque vive en Villa Crespo, mi mamá está grande y tampoco quiero que venga. ¿Qué edad tiene tenemos su como- padre? Tienen 56 y 57 años, 56 mi mamá, 57 mi papá. Ellos ya están grandes, ¿no? Yo hablo por teléfono y ya con eso yo me quedo tranquilo y les transmito la tranquilidad a ellos, que se queden tranquilos, que no hace falta que vengan a un penal. Para mí ya que vengan mi mujer y mi hija a un penal, a mí me da vergüenza, no me pone contento, me pone mal. Y más cuando entran y cuando se van. Bien. ¿Tenemos algún antecedente o no?
Ahora no estoy pudiendo abrir Bien. el informe de reincidencia. ¿Surgía una pena única de 6 años de prisión? ¿Una unificación de una pena de 4 años con una de 3? No, el mínimo era 6 y 8 y primero habían ofrecido 12, después... No, una pena anterior. Una pena anterior. No que figure, de hecho, una de las cuestiones que valoraron era que... No tenía antecedentes. Exacto. Bien. ¿Alguna cuestión que quiera agregar? Yo ya estoy. No. Bien, doctor. No, gracias. Bien. La verdad que le agradezco, doctor, el planteo, a la doctora también. No tengo planteos así. Ojalá todas las audiencias sean así. Yo le agradezco, doctor, el planteo. Lo he estudiado, lo he escuchado, me he detenido. Sí, ¿cómo es? Me he detenido al planteo, pero realmente no encuentro elementos para hacer lugar respecto de los alcances de la pena natural e ilícita. Eso no significa que yo no tenga en cuenta todos los argumentos que usted que usted ha esbozado, pertinentemente y concienzudamente. Yo los voy a tener en cuenta en otro sentido, no en el sentido que usted solicita. Respecto de la prisión domiciliaria, se aclaró en la audiencia cuál era el alcance, primero lo dijo la señora fiscal y después usted lo aclaró. Tampoco voy a hacer lugar a la prisión domiciliaria. Yo creo que desde todo lo que han dicho ambas partes, de lo que surge de los antecedentes, es muy particular el caso de Federico y eso me obliga a mí a atender detenidamente todo. Tengo en cuenta la situación familiar, individual de Condena, conozco la cárcel 9 y el pabellón 5 y sé que es difícil estar ahí y hay que hacer un gran esfuerzo para estar ahí. Considero la situación de salud, no voy a entrar a considerar, porque coincido con usted, doctor, todo lo que pasa, yo lo he dicho en exposiciones, que el gran déficit que tenemos en la provincia y que lo tenemos que dar respuesta acá en esta instancia es la no implementación de la Policía Judicial y la no designación del Defensor General de la Provincia de Buenos Aires. Eso repercute diariamente acá y usted lo dijo respecto cuando al pasar aludió al actuar de la defensa pública, sobre todo respecto de la situación que tocó vivir, en una situación excepcional y gracias a Dios que siguió con vida su asistido. Sí le aclaro que las salidas transitorias nosotros las suspendimos para atender con cautela los planteos y preservar el cumplimiento de la pena y preservarlo al condenado, ¿no? Entendí cuál era la intención del tribunal de dar una salida transitoria, usted lo ha expresado claramente respecto de la situación familiar y los derechos individuales en el caso, la familia, los niños, el contexto. En primer lugar, yo no voy a hacer lugar a esto de la pena ilícita, a la compensación o dejar de lado. Voy a tener en cuenta sus argumentos. Voy a tener en cuenta sus argumentos esgrimidos respecto de por qué usted solicita la prisión domiciliaria, pero no voy a hacer lugar. Sí voy a tener en cuenta eso para avanzar en el régimen de progresividad y individualidad. Sí voy a hacer lugar a las salidas transitorias, cito la doctora, y fue claro, yo aplico la ley más benigna por principio del artículo 2 y en el caso no hay, a mi entender, obstáculo legal para que él pueda seguir transitoriamente saliendo, sobre todo para tener contacto con su familia y garantizar los derechos del niño y demás que han sido planteados en la audiencia. Creo que tiene marco legal el pedido de la ley 12256, con lo cual por ley más benigna corresponde hacer lugar al pedido de salidas transitorias. Coincido con usted, yo he participado en esa actua por convocatoria del doctor de Lázari en la reglamentación de las evaluaciones.
Creo que el servicio penitenciario debe mostrarnos a nosotros cuáles son los elementos a favor y en contra desde la evaluación del concepto y la disciplina. Con eso es suficiente. Queda claro la conveniencia, a pesar de que no lo debe hacer, lo dice. Tomo en cuenta el tiempo que tiene en la pena y considero que no solamente tiene derecho a acceder a las salidas transitorias, sino que también debe ser promocionado un régimen abierto, atenuado, donde él pueda caminar, donde pueda estar de otra manera, donde pueda tener contacto con sus hijos y su familia de otra manera. ¿Sí? En eso sí voy a tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, y por lo expuesto, la normativa en cuenta, a tener en cuenta, es el artículo 16, 18, 33, 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, artículos 15, 30, 54, 56, 163, 168, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 25, 497 y 498 del Código Procesal Penal, artículo 3, 9, 10, 100, 146 de la Ley 12256, artículo 1, 17 y subsiguientes de la Ley 24660. Tomo en el caso puntual los principios de individualidad, principios constitucionales de la pena, de individualidad, progresividad, humanidad, y en ese sentido resuelvo, en primer lugar, denegar el pedido de libertad por compensación de pena ilícita y pena natural incubado por la defensa en favor de Federico Martín Santangelo. En segundo lugar, denegar el pedido de prisión domiciliario incoado en favor de Federico Martín Santangelo. En tercer lugar, no hacer lugar a la revocación solicitada por la señora agente fiscal de la revocación de las salidas transitorias. Cuarto, disponer la inclusión de Federico Martín Santangelo en el régimen abierto, en un régimen abierto, y por lo tanto ordenar el traslado a un régimen abierto cercano a su domicilio, esto es cárcel 12, cárcel 10, cercanos a su domicilio, para cual nosotros vamos a ordenar que se dé comunicación a la Dirección General de Asistencia y Tratamiento. Disponer la reanudación del régimen de salidas transitorias que se había dado, otorgándolas desde este fuero y en esta etapa del proceso a Federico Martín Santangelo, con motivo de afianzar los lazos familiares por el plazo de 48 horas mensuales, bajo la tutoría de un familiar, quien deberá firmar el acta responsable en el establecimiento carcelario al momento de hacer efectivo el régimen citado. 6. Las condiciones: solo podrá concurrir al domicilio de 414, sin número, entre 154 y 155. Esto es como venía siendo dispuesto por el tribunal que impuso la condena, el artículo 6. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, no cometer delitos. Y en caso de incumplimiento, bueno, será revocado el derecho. 7. Nosotros vamos a autorizar las salidas con motivos o razones de salud, previo presentación por el defensor o la familia de turnos o certificados que acrediten. Esto es con la tutoría de un familiar para que reciba atención médica en hospital extramuro. Y por último, esto ha sido planteado por la señora agente fiscal y el defensor, y sin ánimo de inmiscuirme en la tarea del señor defensor, teniendo en cuenta la situación familiar, vamos a solicitar los informes o actualización de los informes por salidas laborales, la cual será solamente en ánimo de avanzar en la progresividad y los principios, la cual deberá ser ratificada y considerada por el condenado en su ejercicio de la defensa material y por el señor defensor que lo asiste, de considerar y a efecto de dar respuestas jurisdiccionales de la individualidad y los derechos humanos específicos, para posteriormente, si así se hiciera, dar una respuesta jurisdiccional al respecto.
Bien, vamos a librar oficio entonces a los establecimientos penitenciarios para que tomen cuenta y den cumplimiento con la respuesta jurisdiccional que ha motivado la realización de la presente audiencia. Señora fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor. Bien, en principio solicito una aclaratoria. Bien. Esto es porque en realidad se concedieron las salidas en el marco de una pena que se encontraba no firme, pero ya dictada, porque estaba en etapa recursiva y en ningún momento el Ministerio Público dijo que el tribunal la sentencia no podía hacerlo. Yo quiero dejar esto puntualmente. La cuestión es que el criterio que este Ministerio Público sugiere la aplicación del artículo 53 que otorga la posibilidad de riesgo vacío. Ahora bien, el planteo que hizo la Fiscalía fue poner de resalto esta especial cuestión. Esto en particular lleva a dejar suspendidas hasta resolver. Y la aclaratoria que viene aquí es esta. Es continuidad de la resolución que dictó el Tribunal 3, la reanudación y ampliación de las salidas transitorias, o es un nuevo pronunciamiento otorgándolas desde los. Esto es al efecto de saber si tengo problemas. No, doctora, nosotros estamos dando ahora la salida. Perfecto. Yo la suspendí por el análisis que usted hace introductoriamente. Es decir, lo estamos dando porque consideramos que todos los planteos hechos por la defensa merecen una respuesta desde la individualidad del caso. Entonces, en este momento se otorgan y se amplían. Sí, o sea, no es que se amplía, tengo en cuenta el antecedente. Voy a dar 48 horas. O sea, se otorgan por 48. Por 48 horas. A partir de ahora. Bien, con la misma modalidad. Sí. Ahora, era para saber si era una reanudación. Le agradezco la aclaración. La realidad es que no, la actualidad no. Sí, tenía redactado de una manera, pero desde la individualidad uno no debo leer. No pasa nada. La realidad es que es complejo, entonces para formular un recurso de apelación tiene que ser sobre algo que tenga actualidad. Y si no, si es algo que se reanuda retomando una resolución de la que ya no. Doctora, entonces, respondiendo a su aclaratorio, Sí. Nosotros en este acto estamos otorgando régimen abierto y salidas transitorias por 48 horas por contactos y razones de contacto familiar. Perfecto. Entonces, respecto del régimen abierto, la Fiscalía se notifica de el punto en el que se rechaza el planteo respecto de la compensación por pena natural o de respecto a las salidas transitorias. Entonces, la Fiscalía sostiene el criterio que viene sosteniendo en relación a cuál es puntualmente la normativa legal aplicable en el entendimiento que corresponde a la aplicación de la Ley de Nación. Esto es el artículo 56 bis, el que específicamente obtura la posibilidad de acceso, entendiendo que debe ser esta ley la aplicable al caso, y no me voy a extender mucho más. Ese es el punto por el cual la Fiscalía considerarlo en mi superior así oportuno llegar a la alzada a fin de revisar esta cuestión en particular. Respecto del resto de la resolución, la Fiscalía nada que objeta. Gracias, doctora. Señor defensor, tiene la palabra. Sí, respecto, sumo a la aclaración que hizo la señora agente fiscal, porque las salidas habían sido otorgadas por 96 horas mensuales, o sea, eran 24 horas semanales. Sí, aclarar que la Fiscalía, en etapa de juicio, o sea, la señora Langono, se había opuesto sin argumentos. De hecho, había muchos reparos para otorgar salidas transitorias, una cuestión así, sin citar texto legal, sin nada. Estaba muy enojada, ofuscada por el hecho de que uno recurra a un
acuerdo del procedimiento abreviado, motivos por los cuales no procedió, digamos, lo que debió haber sido, que era la litigación del mismo. Así que la idea es aclarar esa situación, porque al ser uno nuevo pero no se mantienen las condiciones del anterior, sino lo que haría es un recurso de reposición respecto de esa situación particular. ¿Eran 12 horas? 12 horas semanales me parece que eran, no 24. Bien, perfecto. Aclarado esto, voy a recurrir porque esta parte solicitó la ampliación de la misma, en principio una reposición, y subsidiariamente en un recurso de apelación, dado que lleva 29 salidas ininterrumpidas en esta modalidad, sin ningún tipo de parte ni informe del mismo. Y si voy a recurrir en una apelación, digamos, por el tema del rechazo a la compensación por pena natural y pena ilícita, entendiendo que se dan en el caso los alcances que prevén tanto la pena natural como la pena ilícita. Y voy a solicitar expresamente la audiencia del 442 en Cámara para el mejoramiento del presente recurso, entendiendo que la importancia que tiene la instancia de oralidad y mediación para fundar los recursos en esta instancia y en todas. Lo mismo voy a hacer recurriendo el rechazo del arresto domiciliario a mi defendido y entendiendo que cuadra la situación en lo previsto por el artículo 19 en su inciso F y en coordinación con el artículo 10 del Código Penal. Perfecto, doctor, muchas gracias. No. Bien, entonces, como ha quedado planteado, corresponde dar respuesta jurisdiccional a las pretensiones recursivas. En primer lugar, de la señora agente fiscal, la cual se declara admisible y por lo tanto se dispone la extracción de copias digitales y la remisión de los antecedentes a efectos de que oportunamente por presidencia se sortee una sala que oportunamente dé respuesta jurisdiccional a la procedencia de tal pretensión recursiva. En igual sentido, el recurso intentado y planteado, el doctor, en su carácter de defensor, interpone reposición. Nosotros consideramos que para la ejecución vamos a ratificar 48 horas mensuales. ¿Sí? Es cierto, no hago lugar a la ampliación, pero me parece que de esa manera se garantizan los derechos esgrimidos y es un pie desde el punto de vista del carácter del asistido como condenado. ¿Sí? Voy a tener en cuenta, lo he tenido y lo voy a seguir teniendo en cuenta. Esa es la coherencia en cuanto a que de oficio solicito los informes para que tengan en cuenta respecto de las áreas laborales. Pero ratifico entonces, no hago lugar a la reposición y por lo tanto entro a considerar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, para lo cual el mismo debe ser declarado admisible con los alcanzos de los agravios esgrimidos por el señor defensor particular en cuanto a la denegatoria de la compensación por pena ilícita, a la denegatoria del arresto domiciliario y la denegatoria de la ampliación de las salidas transitorias que venía usufructuando y el agravio respecto de la confirmación de esos alcances. En tal sentido, se va a disponer que se extraigan las copias digitales, los antecedentes necesarios que viabilice la remisión a la Cámara, al presidente de la Cámara, para su sorteo, recomendando la solicitud expresa del señor defensor de que oportunamente la sala convoque a una audiencia oral para mejorar los alcances y sea oportuno escuchar tanto a su defendido como al condenado en sus agravios, previa resolución de la procedencia de la vía recursiva aquí intentada. Bien, cerramos entonces. Se queda un minuto, Federico, así habla con su defensor, si tiene alguna duda, y cerramos. ¿Sí? Bueno, le agradezco, doctor, doctora. Gracias. Bueno, un gusto. Igual